Hola Honduras, es un privilegio estar con ustedes. ¿Cuál es el plan de la ENE después del cese del contrato con EEH? ¿Ha caducado esa relación empresarial que se ha tenido en los últimos años? ¿Cuál es el balance que se tiene de lo que EEH le aportó, no solo a los consumidores, sino también a la estatal eléctrica que es patrimonio de todos? Encontremos respuestas a esas inquietudes en la voz autorizada del señor gerente de la ENE, don Eric Tejada, que tiene la gentileza de acompañarnos en el plató de Televisión Azteca. Muchas gracias, ingeniero Tejada, por aceptar nuestra invitación para conversar. Gracias a usted por la invitación. ¿Cuál es el plan que tiene la ENE después de EEH? Bueno, nosotros, digamos que iniciamos una fase de transición hace 4 meses, ¿no? Con la instalación de 7 mesas justamente de transición, ¿no? Cabe decir que la concepción original, debido a que mucha gente pregunta por qué no iniciaron antes la transición. Claro. El contrato plantea apenas un mes de transición. Nosotros tuvimos que... ¿Quiere usted, perdóneme, quiere usted de transición entre el presente y el desayuno una tacita de café? Claro, claro, muchas gracias. Con una de azúcar se lo serví. Perfecto. Muy bien. Entonces, el contrato originalmente planteaba un mes de transición, evidentemente para una relación de 7 años y medio es demasiado poco, ¿no? Sí. Entonces nosotros, a través de la SAP, hicimos alguna presión para que al menos iniciara antes, ¿no? Logramos comenzar en febrero con la instalación de 7 mesas que formó equipos híbridos, ¿no? Tanto de EH como el supervisor Manitoba, como de la ENE. Y así iniciamos el camino de la transición. Se formó una comisión de transición y llegamos al 18 de julio, que es un hito importante, Sí. que tiene que ver con la fecha en que inicia la recepción de bienes del contrato y bienes del fideicomiso, ¿no? Entendemos por bienes del fideicomiso los que pertenecían al Estado antes del contrato, Sí. y los bienes del contrato los que adquirió EH. Sí, y en que, el periodo. Correcto, y que por contrato tenía que devolver al Estado, ¿no? Entonces, llegamos al 18 con una idea muy clara, ¿no? Primero era fundamental garantizar la continuidad del servicio, ¿no? O sea, garantizar la continuidad de la facturación, de la lectura y en general de la gestión comercial, ¿no? Y posterior a eso estamos entrando en una etapa de optimización de procesos, que justamente ya desde adentro tratar de optimizar procesos, y posteriormente vamos a una tercera fase, que es la consolidación de una sola unidad de distribución que va a integrar al programa de pérdidas a lo que era EH, que ahora es la unidad técnica de control de distribución, y lo que queda en la ENE, distribución, que básicamente es alumbrado público e ingeniería de distribución. Si bien es cierto, la ENE tenía experiencia históricamente sobre esas tareas que delegó en EEH, pero en los últimos años se había desentendido por razones obvias. Hoy en día, que volvieron a la égida de la ENE esas tareas, ¿tiene la empresa que usted rectora las herramientas fundamentales para darle continuidad a hacerlo mejor con menos recursos? Mire, nosotros hay que decir que una de las cosas que deja EH, que creo que son positivas, es justamente el recurso humano. Sí. El recurso humano hondureño de EH es bastante profesional, con altas capacidades, y es el que queda, ¿no? Cuando se inició el contrato, digamos que las funciones en el área de distribución, digamos el área ya le llamamos en baja tensión, que es cuando llega ya la energía a los hogares, ¿no? Sí. Ya son los postes, Sí. los transformadores de no tan alta potencia, pero Sí. que se encargan de llevar la energía a los hogares, ¿no? Sí. Es probablemente la gestión más difícil en todo el proceso de generación, transmisión y distribución de energía, ¿no? Entonces, esas facultades o esas funciones fueron separadas, ¿no? En la ENE nuestra, en la vieja, digamos, quedó alumbrado público, algo de expansión de la red, planificación de ingeniería y distribución, pero lo demás fue a EH, ¿no? Entonces, su comentario es totalmente acertado, ¿no? Ya esta ENE vieja
no puede hacer la gestión comercial, la lectura, la facturación. Entonces nosotros seguimos con estos procesos y la idea es integrar esos procesos en algún momento. Pero evidentemente eso ocupa un proceso de transición, ¿no? Por supuesto. Gerente, ¿cuál es el balance que hace la empresa de estos años con EEH? Yo creo que el balance es negativo, ¿no? Es negativo porque el objetivo central del contrato era justamente la reducción de pérdidas, ¿no? ¿Eso no se logró? Eso no se logró cuando llega EH en agosto, bueno, en realidad en febrero, ¿no? En etapa preoperativa del 2016, las pérdidas rondaban el 31%, ¿no? Y se va dejándolas por encima del 35%, ¿no? Entonces toda la configuración del contrato pasaba justamente por el tema de reducción de pérdidas y ese objetivo no se logró, ¿no? ¿Por qué no se logró? Bueno, hay varios factores. Yo creo que el principal es una valoración un tanto subjetiva, ¿no? Pero es mi valoración, analizando bien el contrato. Hubo una pugna entre accionistas, sobre todo en el segundo año de EH, y hubo una escisión y eso descapitalizó a la empresa y evitó que hiciera las inversiones, ¿no? Según contrato, la oferta económica de EH planteaba en los 7 años hacer 350 millones de dólares en inversiones y no llegaron ni a 150, ¿no? Y eso es casi el 36% de la inversión planteada, ¿no? Entonces, No se mueva de esa causa. No se mueva de esa causa, porque me parece muy importante. ¿No había en el contrato entonces alguna reserva de parte del Estado para poder supervisar y evitar esas anomalías, a fin de salvaguardar el fin posterior, que era sistemáticamente reducir las pérdidas? sí, sí la sabía, ¿no? El tema es que el ente rector del contrato es el comité técnico del fideicomiso y ese comité tenía una integración variopinta, ¿no? Y no funcionó a la No altura. funcionó adecuadamente, el comité no funcionó adecuadamente y no ejerció todas, La supervisión, la auditoría, digamos, en tiempo real. ni siquiera todas, algunas cláusulas que el contrato le daba para hacer valer presión Claro. sobre el contratista no lo hizo. Porque usted lo sabe mejor que yo. Esto funciona con alertas tempranas para evitar que 7 años después, 10 años después, 20 años después, cuando los daños están consumados, no se puede hacer nada, ¿no? Es correcto, así es. Yo creo que debe evaluarse muy bien el papel del comité técnico, sobre todo en los primeros 6 años del contrato, porque sí no cumplió con su objetivo ¿Qué central. instituciones estaban representadas en ese grupo variopinto? Ahí está el ENE, está el sindicato, está la Secretaría de Finanzas, está el fiduciario, que es Banco Ficosa, y está también, evidentemente, el contratista, ¿no? O sea, EH. ¿Qué respondieron ellos sobre esa falta de cumplimiento de sus responsabilidades? Mira, la verdad es que también hay un tema de, digamos, desde sobre todo el segundo año empezó una especie de pugilato legal y esa maraña legal también se posó sobre el comité, ¿no? Entonces, Sí, enredó las cosas. correcto, y yo siento, mi percepción es que había un poco de temor también de varias partes de actuar debido a esas mismas restricciones jurídicas y amenazas jurídicas que habían, ¿no? Muy bien, gerente, si bien me parece sumamente importante esa causa, según percibo de su respuesta, hay otras causas para no cumplimiento de las metas de reducción de las pérdidas en este contrato de la EH. ¿Puede enumerármelas? Uno, la falta de inversión, ¿no? O sea, el tema es la reducción de pérdidas es prácticamente directamente proporcional al monto de inversión, ¿no? Si usted invierte, logra reducir pérdidas, ¿no? Claro. Ese es un punto. Otro fue ese conflicto entre accionistas y otro es, yo creo que el origen del contrato tuvo varios vicios de corrupción, irregularidades que en general hicieron que la relación de ese contrato con el Estado fuese viciada de entrada. ¿El contrato con EEH fue un contrato corrupto? Tiene vicio. Nosotros presentamos una denuncia yo ante el Ministerio Público. Digamos, no soy juez ni ente investigador, pero sí hay varias irregularidades
que probablemente se prestaron a corrupción, ¿no? ¿Quiénes se beneficiaron de eso? Hay varios grupos que estaban interesados y estaban metidos en ese tema. La distribución en general y el manejo del sistema comercial y las bases de datos representa mucho poder para la persona o los grupos que lo tengan. ¿Grupos fuera del binomio de gobierno EEH? Sí, grupos fuera del binomio. Grupos económicos que también entraron en este proceso. ¿Qué interés tenían? Uno, controlar el tema de la base de datos y la gestión comercial. Y dos, evidentemente, un interés meramente lucrativo, ¿no? La gestión comercial recauda 2.000 millones de lempiras al mes. ¿Tiene que ver con las empresas que estaban antes? Sí. Hay, de las empresas que estuvieron antes, también estuvieron vinculados al contrato, ¿no? ¿Lo denunció usted eso en el Ministerio Público? Yo denuncié, bueno, como representante legal del ENE, hicimos una denuncia ante el Ministerio Público de que se investigue. Recuerdo que ese también es mandato de la reforma energética de la Ley Especial de Energía en el artículo 8. Sí. Justamente hacer una denuncia, ¿no? Manda a la Junta Directiva de la Gerencia General del ENE a que presenten una denuncia. Y nosotros lo hicimos, ¿no? ¿Y qué hizo la Fiscalía? Desconozco el avance, para serle franco. ¿Cuándo hizo esa denuncia, ingeniero? Eso fue este año, en mayo, parece que la hice. Y los agentes deben de estar investigando, ¿no? Ingeniero Tejada, ¿había alguna cláusula en el contrato de EEH de penalizarles si no alcanzaban las metas de reducción? Sí, nosotros... hay cláusulas de penalización por incumplimiento tanto en reducción de pérdidas como en la mora, ¿no? En las metas que habían en cuanto a reducción de mora, ¿no? Nosotros justamente cuando llegamos, porque no se había ejercido, empezamos a realizar las labores para ejercer esas penalizaciones. Es decir, a usted le tocó el último año y medio de un contrato de 7 años, ¿no? Es correcto. En ese tiempo, ¿cómo se traduce en la vida real y en la relación entre la empresa y a quien conceden ustedes el contrato? ¿Cómo se traduce la ejecución de esas cláusulas de penalización? ¿Cómo sancionaron a EH en una palabra? Pero cuando nosotros llegamos, había una intervención decretada por la SAP. La SAP es la Superintendencia de Alianza Público-Privada. Sí. Que es como el árbitro del contrato. En agosto del 2021. Y en septiembre, perdón, del 2021. Y esa intervención duraba un año. Nosotros cuando llegamos, lo primero que hicimos fue una especie de reconfiguración del comité técnico y una defensa, ¿no? Porque de hecho ya habían demandas de EH contra el Estado de Honduras, ¿no? Ya en septiembre del 2022, nosotros proponemos una profundización de esa intervención, ¿no? Era como cambiar la forma de esa intervención porque no había... Y extenderla por un año más o algo así. Es correcto. Y la extendimos hasta la finalización del contrato, ¿no? Claro, pero que era un año después, sí. Correcto. Digamos que la forma en que de hacerlo operativo eso fue justamente con la instalación antes de lo pautado por el contrato de las mesas de transición, ¿no? Nosotros en los últimos 2 meses del contrato, digamos que era fundamental tener una relación de alguna armonía con EH para lograr esa transición y que no fuera tumultuosa, ¿no? Sino que... Claro, lo más natural posible, lo más lógica posible. Correcto, digamos un aterrizaje suave. Sí, sin mucha turbulencia. Sin mucha turbulencia para que no se sintiera en la población, ¿no? Sin embargo, hicimos todo el procedimiento para ejercer 2 penalizaciones, ¿no? Fundamentalmente por el hecho de la no reducción de pérdidas que plantea el contrato. Creo que el monto de esta penalización es de $46 millones, pero está en proceso, ¿no? Todavía falta que se culmine la presentación de lo misma por la validación de los informes que estamos haciendo de, sobre todo, reducción de pérdida. Muy bien.
Una vez finalizado el contrato con EH ahora en agosto, ¿cuándo piensan ustedes que va a concluir toda la liquidación de la relación y decirse bye bye? Por contrato, deben haber 90 días de liquidación Sí. y la relación contractual, digamos que el último hito es en febrero, cuando culmina el proceso ya de descargos y, digamos, de presentar Las sanciones, las impugnaciones, los reclamos. reclamos Sí. en febrero, y después hay hasta junio, pero es febrero donde realmente culmina ya el proceso de liquidación que lleva justamente impugnaciones, sanciones. Muy todo bien. demás. Ingeniero Tejada, apórteme unas cifras para redondear este asunto y pasar a otros acápites. Pretendían que se redujera las pérdidas. Las pérdidas cuando EH tomó el contrato eran de 31% y cuando termina el contrato de 35%. ¿A cuánto aspiraban? Se aspiraba a bajar de 31 a 14.95, o sea, unos 17 puntos de pérdida en 7 años y medio, ¿no? Entendiendo el asunto como lo entiende usted, ¿era alcanzable esa meta? No, era Muy era ambicioso. demasiado ambiciosa la naturaleza del país, y sí se planteó de una forma exagerada, a mi gusto. Con los pies en el piso, ¿a cuánto hubiesen aspirado? De manera, digamos, normal, Yo creo que entre 12 y 14 puntos en 7 años hubiese sido un logro alcanzable. Sí. Ujú. Financieramente, ¿qué le queda a la ENE? Justamente eso, la ENE financieramente tiene un déficit operativo. El proyectado, por ejemplo, para 2022 era de 22.000 millones. Nosotros lo bajamos a 18.000, ¿no? Pero en general, mes a mes, se acumula un déficit operativo que tiene que ver con lo mucho que se paga. El 87% del flujo de caja del ENE se va en pagar costos de generación, ¿no? Que son los contratos del mercado de oportunidad. Ujú. Entonces, es importante para nosotros reducir esa brecha, justamente por eso la ley plantea la renegociación de contratos y a su vez reducir pérdidas, ¿no? Nosotros hemos estimado que entre 7 u 8% que haya de reducción de pérdidas, que reduzcamos el déficit operativo, con eso se podía llegar a números negros. Ujú. En la globalidad del contrato de la ENE con EH, tomando en cuenta la falta de inversión, tomando en cuenta las sanciones que eventualmente pudieron aplicarle, ¿cuánto se lleva EH en dinerito? El honorario fijo, de lo que se le pagaba mensualmente fijo, a EH era 10.5 millones de dólares, ¿no? Entonces, entiendo que la cifra debe andar por 800 millones de dólares en el total de la vigencia del contrato, ¿no? Solo por honorario fijo, ¿no? Ujú. ¿Ese era el único ítem? Sí, pero el contrato plantea honorario de éxito para metas tanto en reducción de pérdidas como en reducción de mora, ¿no? Que si no se lograron, no se adjudicó. Sí, pero ellos la reclaman, ¿no? Eso va a tener que disputarse en los juzgados, ¿no? Porque ¿Qué reclama EH? reclama tanto reducción de pérdidas como reducción de mora, ¿no? Pero si las cifras no le respaldan. Sí, el tema es ese, que el anexo 6 del contrato tiene una fórmula y durante todo el contrato hubo una discrepancia entre la forma en que H calculaba las pérdidas y Manitoba, el supervisor internacional, y la ENE lo hacían. Ujú. Entonces, Ahí hay una discrepancia, entonces. hay una discrepancia, correcto. ¿Cómo se va a dilucidar? Eso tiene que dilucidarse en cámaras de arbitraje o en juzgados. ¿Y en valores económicos cuánto reclama? El último monto que recibió reclamaba aproximadamente 652 millones de dólares. ¿Y ustedes cuánto reconocen que deberían pagar de ese valor? Solo básicamente la inversión referencial que está validada por Manitoba, ¿no? Eso ascendía que a unos 90 millones de dólares. Es una diferencia de 500 días o más. Correcto. Tendrán entonces trabajito para poder dilucidar ese reclamo. Es correcto. ¿Me permite hacer una pausa? Sí, con gusto. Disfrute más de su café.
El gerente de la ANE está con nosotros esta mañana. Un minuto nada más para la publicidad. Ingeniero Tejada, ¿cómo van a manejar ustedes en la ANE el personal de EEH que usted me ha dicho, en términos muy elogiosos, que tiene capacidades y competencias técnicas como para desarrollar estas tareas? Sí, nosotros, digamos que la operación de H tenía aproximadamente 1.422 empleados y hemos recontratado 1.350 aproximadamente, ¿no? Entonces, el personal continúa y entramos, insisto, a una segunda etapa. La primera etapa era la toma de control. Esta segunda etapa tiene que ver con optimización de procesos y la consolidación de una sola unidad de distribución. La ENE instaló un programa de control de pérdidas paralelo al que tenía en el contrato EEH. Exactamente. No sé si paralelo es la mejor descripción. El tema es que cuando nuestra administración llegó, no se estaban haciendo las labores de reducción de pérdida. Toda la unidad de control de energía de EH había sido mutilada, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la falta de inversión. Pero en el contrato les tocaba a ellos. Es correcto, les tocaba a ellos. Ajá, y entonces, ¿por qué no se lo reclamaron en vez de crear una unidad paralela? No siempre se reclamó. El tema es que hicieron caso omiso, ¿no? Y no se hacía al final del día. No se hacía. Nosotros vamos a presentar, se está trabajando ya, que ha sido un proceso relativamente complejo por todo lo que implica, una demanda por daños y prejuicios, y tiene que ver con justamente demandar al contratista por los incumplimientos en reducción de pérdidas. No, por supuesto, eso yo lo entiendo. Y ya le voy a explicar, ya le voy a pedir que nos comente cómo plantearon ustedes ese programa de reducción de pérdidas que instalaron desde el principio de su administración. Pero antes acláreme, ¿cómo es posible que se deje al Estado de Honduras en un contrato de esta naturaleza en esa indefensión? Que haya incumplimiento de la otra parte y no haya la capacidad de reclamar, de hacer los ajustes en tiempo real. Esa es una buena pregunta, ¿no? El tema creo que es la concepción del contrato en sí mismo y la forma en que fue estructurado presentaba ciertos candados que son lesivos justamente para el interés público, ¿no? Uno de los temas es que para dirimir controversias, por ejemplo, el contrato plantea como primera instancia las cámaras de arbitraje, ¿no? Que es una figura del derecho mercantil, ¿no? Claro. Privado. Extrajudicial. Correcto, extrajudicial. Y no necesariamente es la mejor instancia para dirimir este tipo de problemas, porque generalmente el Estado se encuentra en desventaja en esa instancia, ¿no? Ni tiene la celeridad adecuada para poder poner los correctivos a tiempo, me parece. Es correcto, y lo mismo en general los sistemas judiciales no tienen la celeridad para poner los correctivos a tiempo. Entonces al Estado lo llevan con las manos atadas prácticamente a firmar este tipo de relaciones. Es correcto, digamos que en general, por lo menos mi percepción es que durante los últimos 12 años, 7 meses, antes de que era la presidenta Xiomara, los contratos con el Estado, sobre todo los contratos grandes, siempre presentaban lesividad para el Estado y dejaban efectivamente al Estado atado de manos para poder defenderse. Muy bien, entonces ahí se originó, ante esa necesidad concreta en el día a día, la necesidad de qué hacer para controlar las pérdidas. Y esa fue la respuesta que ustedes le dieron: crear un programa, independientemente que después le reclamen a la EEH, que era la que tenía la obligación original de hacerlo, ¿no? Correcto, exactamente, tal cual. ¿Cómo diseñaron ese programa de control de pérdidas? Bueno, nosotros trajimos a expertos que habían estado en la ENE, que habían tenido éxito en el tema de reducción de pérdidas, y junto a ellos se planteó el programa, ¿no? La idea del programa fue y es
sobre todo generar toda la capacidad logística que implica un programa con las ambiciones que se están planteando. Y eso implica muchísima logística, ¿no? Más de 300 cuadrillas en las calles, más de 1.500 personas, estructurar todo en 7 regiones del país, unidades de control de energía, fue un reto importante, ¿no? Pero era necesario planteárselo, dado que es fundamental para el rescate del ENE. No se puede rescatar la empresa financieramente si no hay reducción de pérdida. Sí, por supuesto, porque eso es una manera de tapar la hemorragia, Es correcto. digamos en términos muy, muy crudos. ¿Cuánto invirtieron en este programa o cuánto han invertido? Se planteó para presupuesto, por ejemplo, 2023, aproximadamente 3.000 millones de lempiras, ¿no? Es probable que ya en equipo, en indumentaria, en carros, ya se haya invertido aproximadamente 900 millones de lempiras. ¿Y el año pasado? El año pasado se plantea, recuerde usted que el programa operativamente inició hasta en diciembre, ¿no? Ah, en diciembre. Correcto. Yo pensé que desde enero del año pasado. No. Lo comenzaron en diciembre. En diciembre operativamente, según una fase de... De acuerdo. Entonces, el programa está funcionando, el programa de reducción de pérdida de la ENE está funcionando desde hace 9 meses aproximadamente. Exactamente. Y han invertido unos 900 millones de lempiras. Correcto. Hasta ahora, ¿no? ¿Cuántos son los números? ¿Cómo han reducido las pérdidas en efecto desde diciembre hasta acá? Mire, el mejor indicador para reducción de pérdidas, debido a que varía mes a mes, es estacional, es la media móvil, pero anual, ¿no? Nosotros el año pasado, cuando llegamos, en diciembre del 2022, estaba en 34.89. Nosotros para marzo y abril se había logrado contener, ¿no? O sea, porque era como un furgón desbocado. Sí. El tema de pérdidas Sí. se logró contener, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que hemos tenido algunas dificultades, sobre todo en junio y a finales de mayo y junio, ¿no? Justamente que coincidieron con la ola de calor. Está siendo difícil controlar, ¿no? Hay circuitos, por ejemplo, el circuito de Villanueva, ¿no? En Cortés o de Naco, que son circuitos con altas pérdidas, que se han barrido 3 veces, se han hecho las acciones, pero comercios y gente también se vuelven a reconectar, ¿no? Entonces no se resuelve integralmente el problema. Correcto. ¿En qué cifras estamos en este momento? En este momento debemos estar alrededor del lo mismo 35%, ¿no? Lo mismo que diciembre del 2022, ¿no? Lo que logramos contener y bajar en marzo un poco esas reconexiones ilegales que han habido, nos han vuelto a poner ahí, ¿no? La ONG Asociación para una Sociedad Más Justa dio un informe que el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas que ustedes han impulsado y del cual estamos conversando era una pérdida en sí mismo, que habían invertido tanta plata y que más bien las pérdidas después de cierto ejercicio, no recuerdo cuánto periodo midieron ellos, más bien eran mayores. ¿Es así? Yo creo que es absurdo plantear un análisis del programa a 7 meses, cuando ellos lo plantearon, de operativa, ¿no? Un programa de pérdidas es a mediano y largo plazo, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, fueron 12 años, en República Dominicana, en Guatemala también, más de 5 o 6 años para realmente tener resultados concretos, ¿no? Nosotros estamos siendo agresivos, pero a mi juicio el análisis de ASJ, además que es cegado, ¿no? Con una carga política, no es pertinente hacerlo a 7 meses. ¿En cuánto tiempo debería medirse? Al menos 2 años, creo yo, ya se podrá ver si el programa ha tenido resultados o no, ¿no? Nosotros estamos claros que ahora con la toma de control de la operación que antes era EH, es fundamental unir, porque no podemos desvincular la gestión comercial de la reducción de pérdidas. Claro. Algunas funciones de las unidades de control de energía de lo que era EH con lo que tiene el programa. Entonces, en ese proceso estamos actualmente, ¿no? ¿Cómo ha actuado usted
para evitar que el programa de reducción de pérdidas se le convierta en un refugio de activistas políticos? Bueno, nosotros es importante priorizar el tema técnico, ¿no? Si nosotros no priorizamos el tema técnico, porque la reducción de pérdidas es un tema eminentemente técnico, así es. no vamos a tener resultados, ¿no? Creo que nosotros tenemos las cabezas en 7 regiones y hemos tratado de empoderar a los ingenieros eléctricos técnicos en cada región para que cumplan su función. Ujú. Hasta lo que lleva de ejecución el programa de control de pérdidas de la ENE, ¿usted está satisfecho? Francamente, no. Siento que hemos tenido más problemas, como es normal, ¿no? Uno planifica y siempre hay obstáculos imprevistos. Hemos tenido dificultades en ciertas zonas que nosotros llamamos zonas de difícil gestión y además mi percepción a estas alturas, después de 7, 8 meses, es que necesitamos mejorar la acción penal y la acción coercitiva para evitar que la gente y los comercios se vuelvan a reconectar, ¿no? Necesitamos ser más contundentes en el tema punitivo contra el que roba energía, ¿no? Explíqueme con más detalle eso. ¿Qué significa ser más contundente en el asunto punitivo para castigar? ¿A qué se refiere concretamente? O sea, por ejemplo, ya el Código Penal establece ciertas penalizaciones, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Para los que hurtan energía, ¿no? Entonces necesitamos acción del Ministerio Público en procesar esas denuncias y además es importante el acompañamiento de los entes de seguridad en ciertos operativos que están en zonas complejas o inclusive en parques industriales. Entonces usted está aludiendo a cosas que salen fuera del alcance de la ENE concretamente. Exacto, tenemos que mejorar la acción conjunta, ¿no? Entre varios entes del Estado para poder tener éxito en la reducción de pérdidas. Pero en lo que concierne a la ENE, ¿lo hacen con excelencia, con efectividad, con eficiencia? Hay evidentemente, como todo programa, hay una curva de aprendizaje y una curva de mejora, ¿no? de implementación. El programa ha experimentado diversas fases de implementación, ¿no? Entonces, creo que llegamos tal vez en junio, julio, al clímax operativo, con la mayor cantidad de cuadrillas en las calles, ya con mayor expertise y mejorando la acción, ¿no? Pero sí es un proceso, ¿no? No podemos decir que el programa desde el día 1 es totalmente efectivo, ¿no? Por supuesto, esa parte es comprensible. Ahora, ¿cómo fusionarán ustedes las tareas que recogen de las oficinas de EEH con el día a día de la ENE para que esto fluya con mayor eficiencia y sobre todo reduciendo costos operativos? Ese es un buen punto, ¿no? Uno de los problemas que nosotros teníamos desde el ENE era el bloqueo que había o digamos alguna actitud hermética de EH en cuanto a la colaboración con la parte del ENE, ¿no? En el área de distribución. Ahora deberá de haber una mejor comunicación y esas acciones podrán concatenarse de mejor forma, ¿no? La idea es, insisto, ir a un proceso donde se consolide la unidad y ya las barreras entre las funciones no estén tan delimitadas, sino que fluyan de mejor forma, ¿no? Para eso, evidentemente, es un proceso de reingeniería de proceso, valga la redundancia, que tiene que ver con incorporar los macroprocesos que viene EH con lo que tenía la ENE. ¿Nunca se plantearon ustedes como modelo de gestión contratar otra empresa que hiciera lo mismo de EH? ¿Siempre pensaron asumirlo desde la institución misma? Eso pasó por el análisis, ¿no? Digamos, el tema de contratar lanzar un concurso, una licitación internacional para otro inversor operador, ¿no? Sin embargo, sentimos que sería entrar a otro proceso similar de la contratación de EH, ¿no? Que si uno analiza el proceso de contratación de EH, fue hecho con demasiado desorden y muy rápido,
para la envergadura que tiene una función de esas. Entonces no queríamos caer en ese error. Entonces se descartó completamente. Se descartó completamente y nos preparamos desde un buen tiempo para asumir esas funciones, ¿no? Nos hubiera gustado tener mayor antelación, pero el mismo contrato tenía sus limitaciones. La última pausa de nuestro conversatorio en Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, que como siempre ustedes lo saben, o lo tienen en el corazón grabado, está más cerca de ti. Señor gerente de la ENE, una pregunta que probablemente sea la madre del cordero y con la que le fastidien la vida a usted todos los días que le colocan un micrófono enfrente. ¿Cuándo harán la licitación para la ansiada adquisición de la potencia firme que este país demanda? Sí, bueno, nosotros heredamos un déficit de potencia firme de alrededor de 180 megas. Hablando exclusivamente de potencia firme, ¿no? Potencia firme es aquella que podemos ingresar en horas pico y de demanda pico. Por supuesto. Sobre todo en la noche, ¿no? El músculo más sólido de la ENE. Correcto. Entonces, lo que ha habido fue este problema del fenómeno regional provocó la caída del 55% de nuestra generación hídrica, por ejemplo, ¿no? Son casi 450 megas. Se cayó también la generación eólica. ¿El 55%? Sí, claro, por la sequía. Eso es enorme. Eso es enorme, fueron casi 400 megas. Eso es enorme. Sí. La eólica, la capacidad instalada son 230 megas y también se cayó absolutamente. No hubo días en el auge de la ola de calor que se cayó a 2 megas, ¿no? Dios mío. 3 megas. Dios mío, eso es una auténtica emergencia. Correcto, entonces el tema es, nosotros necesitamos 2 licitaciones, una rápida sobre todo para afrontar el siguiente verano, que esa va a salir, tiene que salir, si no es esta semana, es la próxima. Ya hemos trabajado en hacer el due diligence, que es ver dónde exactamente vamos a colocar la... Claro, ¿cuánto la están generación? buscando ahí? 220 megas. 220. Y tiene que salir una licitación pública internacional que es ya a más largo plazo de 450 megas que tiene que salir antes de que finalice este año. Explíqueme lo de ahorita, lo de emergencia. Para esos 220 megas que ahora van a licitar, ¿van a anunciar la licitación ahora en esos días, me dice? Sí, correcto. ¿Cuándo esperan tenerla ya adjudicada? Nosotros esperamos Estamos hablando que estamos finalizando agosto. Sí, nosotros esperamos que el proceso dure entre 3 meses y medio. Septiembre, octubre, noviembre. Para que estén instaladas en marzo o abril del siguiente año. Ya digamos, aspirando a que en diciembre estén adjudicados y los servicios esté contando con ellos la ENE a más tardar en marzo del 2024. Correcto, marzo o abril del 2024. ¿Y la otra licitación, ingeniero? La otra es la licitación, ya la licitación pública internacional. Claro. Que esa tarda aproximadamente un año. ¿Ahí cuánto están buscando? 450 megas. Que aún con eso no satisfacen al 100% la demanda, porque la demanda, usted lo sabe mejor que yo, debe hacerse a tiempo futuro. ¿Cuánto van a tener cuando la licitación entre en vigencia plena? Correcto. Nosotros en este gobierno al menos hay que dejar licitados y adjudicados unos 800 megas. Por supuesto. Fácilmente para no dejar en problemas al siguiente gobierno. Por supuesto. Porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Y esos 400, cuando los van a empezar a buscar, están con ese enredo de las reglas de la licitación que se las pasan ustedes a la comisión y están en eso desde hace tiempos. Sí, ahí hubo un problema, ¿no? Cuando nosotros asumimos, la CRE estaba en un proceso de transición, o sea, hubo cambio de comisionados. Nosotros también estábamos en un proceso de entrada, hubo que revisar los términos de referencia, hubo que reconfigurar toda la junta de licitaciones. Había un consultor también que estaba
que no tenía presencia y toda esa reconfiguración tomó su tiempo, ¿no? Hay que decirlo. Nosotros ya hemos reconfigurado toda la junta de licitaciones, hemos reincorporado a los consultores y ya se está trabajando en forma. Pero eso, o sea, una licitación de esa envergadura pública internacional con todo lo que conlleva, no es tan fácil realizarla, ¿no? Nosotros esperamos que antes de que termine este año sí podamos ya lanzarla, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevará? La licitación pública son 6 meses el proceso y al menos otros 3, 4 meses para la adjudicación, ¿no? Para la firma del contrato, pero la instalación ya de las plantas es a 3 años al menos, ¿no? Entonces, por eso lo que nosotros planteamos es que la licitación no es esa licitación pública internacional o las que vienen, no resuelven el problema ahora, ¿no? No, por supuesto, eso lo tenemos claro todos. Correcto. Pero entre más tarden en dar el primer paso, más tardamos en llegar. Totalmente. Nosotros estamos claros que tenemos que terminar antes de este año, salir con esa licitación y antes de marzo, abril, mayo del siguiente año, la otra licitación para no dejar con problemas al siguiente año. Entonces, en concreto, en diciembre aspiran a ustedes a que esté anunciada la licitación. Correcto. En diciembre de este año. En diciembre de este año. Eso llevará entonces 2024, parte de 2025 y esperaríamos que eso esté en 2028. 27, 28 debería estar instalándose ya inyectando la planta. Mientras tanto, ¿cuál es su plan? El plan es justamente estos 220 megas. Sí. Plan de desconexión que nos puede, voluntaria, que nos puede ahorrar otros 80 megas. También ingreso de energía por parte de autoproductores. Ya tenemos la normativa, se está trabajando en la tarifa. Cruzar los dedos porque llueva. También que no tengamos... Se recupere lo hídrico. Que se recuperen los embalses y eso nos pueda mejorar la inyección. La CRE, la Comisión Reguladora de Energía, no camina al ritmo de la ENE. La CRE sufrió también un proceso de transformación, de reconfiguración, que es normal, ¿no? La CRE en general, mi visión es que su creación no avanzó en el término normativo como debió haber avanzado. Entonces ahora también presenta un rezago, ¿no? Yo creo que ahora está mejorando ¿Qué forma tan educada tiene usted de hablar? ¿Qué forma tan hermosa y respetuosa de decir que es una institución deficiente? Tuvo muy mal, sí, fue muy mala sobre todo desde que se forma hasta ahora, ¿no? Y con todas las atribuciones que le dio la ley. Sí, pero hay mucha mora de ley, ¿no? No hay normativa para servicios complementarios, por ejemplo, y hay muchos vacíos para las limitaciones también que debe de encarar la CRE. Yo creo que porque el legislador creyó que con la ley marco se resolvía todo. Sí, creo que la Ley General de la Industria Eléctrica aprobada en el 2014 tuvo muy mala implementación, en cuanto ya operativamente fue totalmente deficiente y sobre todo muy lento, ¿no? ¿Qué hacen esos señores comisionados de la CRE? Tienen que estar velando por el marco regulatorio. Yo creo que la CRE hoy está funcionando mejor, ¿no? Y esperamos que esté a la altura de todos los cambios que se están dando en la ENE y en general en su sector y logramos tener las normativas que se necesitan, ¿no? Ya mi percepción es que ahora hay más celeridad, pero también es un proceso. ¿Es cierto que los comisionados de la CRE ganan más de 200,000 lempiras mensuales? Desconozco francamente cuánto ganan, pero sí entiendo que deben andar por ahí. Qué horror. Qué horror. Pero muy bien, vamos a ir concluyendo, ingeniero Tejada. En relación a la globalidad de la problemática de la ENE, ahora lo voy a llevar a que amplíe el foco para escuchar sus análisis finales. En relación a cuando usted abrió la puerta y vio la magnitud de los problemas de la ENE, cuya deuda pesaba por el orden hasta de 52-53% en el déficit de las cuentas del gobierno, ¿cuánto ha avanzado en su plan para resolver ese problema tan complejo?
Nosotros cuando llegamos, la deuda histórica del ENE era 75.000 millones de lempiras, ¿no? La deuda Un bancarizada. escándalo realmente insostenible. Sostenible totalmente. De esa deuda no se va a salir de la noche a la mañana. Desde luego. Le hemos reducido a 71.000 millones. Cuando nosotros llegamos, la deuda flotante, que es la deuda que se le debe, valga la redundancia, a los generadores, estaba en 15.700 millones de lempiras. Nosotros la dejamos a diciembre del 2022 en 9.200, ¿no? Y como le mencioné, se redujo también el déficit operativo, pero es un proceso, ¿no? O sea, la problemática, sinceramente, a la gente era grave, o sea, una empresa absolutamente en bancarrota, y la decisión de la presidenta ha sido justamente empujarla para tratar de sacarla del fango, ¿no? Creo que hemos avanzado, pero es tanta la problemática que quizá todavía no se siente, ¿no? Pero nosotros estamos claros, siempre pendientes del tema financiero, porque al fin y al cabo es una empresa. La empresa tiene que dar utilidades, ser eficiente y tener superávit, ¿no? ¿Ese avance ha sido al ritmo que usted quería? Pues, pudo haber sido... Me hubiese evidentemente gustado que el avance hubiese sido más rápido. A ver, en los primeros meses del gobierno, los ciudadanos le escuchamos a usted decir que uno de sus planes era sentarse con los proveedores del servicio para replantear algunos contratos que habían sido firmados de manera desventajosa ciertamente para el gobierno de Honduras. ¿Avanzó en eso lo suficiente? Sí, creo que es uno de los puntos que hemos avanzado de mejor forma y nos enfocamos mucho el año pasado en eso, ¿no? Nosotros, desde la reforma energética, desde la Ley Especial de Energía, se planteó en los artículos 3 y 4 el tema de la renegociación del contrato, ¿no? Hay 75 contratos que llamamos PPA, en operación comercial. De esos 75, 32 son los más lesivos, son los que entramos en renegociación. De esos 32, a día de hoy tenemos 23 memorándum de entendimiento y a 13 adendas de esos contratos firmadas que vamos a enviar al Congreso próximamente, por cierto, con rebaja en los precios. Nosotros esperamos enviar 2 paquetes, este primer paquete de 13 adendas y el segundo al menos las otras 10 para hacer 23 de esas 32, y eso se va a traducir en ahorro para el pueblo hondureño. Es decir, 23 contratos cambiaron las condiciones, y son mejores ahora. Sí, son mejores. ¿Qué pasó con los otros? Los otros tendrá que decidir, porque el proceso no ha terminado, tendrá que decidir Junta Directiva qué harán, ¿no? Con esos contratos, porque digamos el remanente de los contratos que eran más lesivos para el interés público. ¿Son de las empresas más grandes? Sí, hay algunos de ellos que son de las empresas. Con esos cuesta más negociar, evidentemente. Sí, y es más complejo la negociación por el nivel de importancia que tienen sus plantas para todo el sistema interconectado nacional, ¿no? Hay plantas que son base y que no se puede prescindir de ellas. En el verano se vino una ola de apagones brutal en todo el país. ¿Cómo lograron controlarla? Bueno, uno fue, ahí se combinaron dos aspectos, digamos, terribles, que al haber la ola de calor y la demanda subir. La sequía y la reducción de la generación hídrica. Todo lo que mencionamos. Sí. Pero además había mucha incidencia en distribución, o sea, como se sobrecargaban los transformadores, digamos que salían de operación, se dañaban, y la respuesta que había era lenta, ¿no? Había sectores con 2, 3 días sin energía eléctrica por la respuesta lenta, y eso generaba mucho malestar, ¿no? Sumado evidentemente a la caída de la generación hídrica y de la eólica, ¿no? Creo que mejoramos mucho la respuesta en corto, y también las temperaturas bajaron, empezó a llover un poco, y eso ha mejorado mucho la situación, ¿no? Pero sobre todo el tema de que había la percepción de que la respuesta no era pronta, ¿no? ¿Hoy en día no hay racionamiento de energía? No, no lo hay. Tenemos ya más de 9 semanas sin déficit de energía. ¿Y estas manifestaciones callejeras que vemos en algunos barrios de gente que les reclama a ustedes, qué les reclama entonces? Justamente eso, se daña un transformador
y como EH iba de salida, los inventarios que tenía eran... Entonces no le daban rápida respuesta a los ciudadanos. Correcto. Una última inquietud, ingeniero. ¿Qué pasó con aquella comisión que armaron en San Pedro Sula con empresarios para ayudarles a resolver los problemas, por lo menos técnicos, de la ANE? Más que comisión, era una mesa técnica y esa mesa sigue trabajando, ¿no? Desde un enfoque técnico, justamente con sobre todo los planes de desconexión voluntaria que vamos a hacer y la tarifa de autoproductores, ¿no? Ingeniero Tejada, estoy sumamente agradecido con su generosidad de venir a acompañarnos esta mañana. ¿Quiere dejarle un saludo final al pueblo de Honduras? Sí, a la orden, gracias. Decirles que, bueno, vamos a tratar de mejorar la respuesta a la gente, tanto en la operación y mantenimiento de la red de distribución como en la gestión comercial. ¿Cuánto paga de luz en su casa? Yo pago aproximadamente entre 1.700 y 2.200 lempiras. Ah, consume poco entonces. Sí, sí. ¿Es eficiente usted apagando los aires? Tenemos la conciencia de eficiencia energética. Ya. Gracias por haber estado con nosotros. A la orden, muy amable. El gerente de la ANE, el ingeniero Eric Tejada, en este foro abierto de TV Azteca Honduras que llega a su minuto final. A todos, gracias. Adiós.